Acá quienes se dedican a la preservación o a la restauración están divididos en dos grupos. Unos son los restauradores de objetos, cuando los que se dedican más al museo, y por otro lado están los arquitectos que por intereses personales se han ido especializando en el trabajo de la restauración. Y en este minuto tenemos un grupo de arquitectos alrededor de los 40, que la mayoría no tiene estudio, tienen un interés personal por el tema, y se nota la falta de formación previa, porque lo que se forma en Chile son arquitectos para hacer edificios, no para restaurar edificios. Entonces hay una falta de comprensión de la identidad de cada ciudad, el discurso de que Chile no tiene identidad y por lo tanto los edificios contemporáneos son mejores que los antiguos, porque los antiguos no representan nada. Yo creo que ha cambiado, pero no lo suficiente. Y cuando yo me fui era tal vez mucho mayor que ahora. O sea, yo tengo que reconocer eso. O sea, se ha metido mucha gente en el tema, gente joven trabajando en los municipios por el tema del patrimonio, arquitectos jóvenes y ya también mayores también han mostrado interés, pero aún así siento que falta una enorme cantidad de gente que esté especializada en el tema y que pueda, por ejemplo, en el caso del terremoto, hacer consultoría de manera adecuada. O sea, se demolieron una gran cantidad de casas que no tenían por qué ser demolidas, que fueron y se marcaron por gente que no tenía los conocimientos suficientes y que al ver un par de grietas en el revoque, que es la capa que cubre el adobe, pensaban que la casa estaba en condiciones de ser demolida, cuando en muchos de los casos, ahora mirando la fotografía, solo mirando la fotografía uno se da cuenta que no es así. Entonces yo creo que falta conocimientos técnicos, falta una sensibilidad. También una de las cosas que más extraño como profesional es el soporte gubernamental para la restauración. Hay toda una maquinaria andando, o sea, y es súper estricta en muchos sentidos, pero también genera reducción de impuestos. Si un dueño de una casa antigua, que puede ser o no ser monumento, la quiere restaurar, presenta un informe, la puede postular y la gente lo hace porque al revés de en Chile no temen que se les congele la propiedad y no le puedan hacer ninguna intervención, sino que tienen asesoría, pueden presentar proyectos y de cómo restaurarla, y reciben apoyo económico, reciben, como te decía antes, reducción de impuestos. Entonces hay toda una maquinaria que genera un círculo virtuoso, en el cual los propietarios valoran sus casas porque saben que pueden recibir apoyo económico si las cuidan apropiadamente y por lo tanto el Estado continúa dando subsidios y así se produce esta como máquina que en Chile está recién empezando a andar y yo no estoy muy segura que esté andando en la dirección adecuada. Como que la curva de construcción de estas ciudades, de nuestras ciudades, es muy particular porque por el hecho de que cada cierto tiempo la ciudad se está destruyendo o se está reconstruyendo, depende de cómo se mire. Entonces, por ejemplo, antes del terremoto del 28, Talca estaba configurando una imagen, un tejido urbano continuo, de fachada continua, con edificios de segunda planta, y estaba apareciendo una imagen urbana potente. Sin embargo, viene el terremoto del 28 y gran parte de estos edificios se destruyen, hubo que reconstruirlos ya en clave modernista, pero se empieza a reconfigurar este paisaje urbano. Hoy día, con el terremoto que tuvimos en el 85 y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este tejido urbano que tenía cierto direccionamiento, a cierta configuración continua, digamos, de tejido urbano, se ha ido disgregando. La planificación urbana hoy día no tiene la fuerza para exigir que se den estas nuevas configuraciones de manzana, interiores de manzana. Entonces tenemos una ciudad que se ha ido disgregando. ¿Y cuál es la respuesta más fácil ante esta disgregación? Claro, el crecimiento inmobiliario, crecer fuera de la ciudad, donde el gestor inmobiliario, donde los recursos inmobiliarios pueden operar con las reglas del juego claras, o sea, sabiendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, versus lo que significa hoy día construir en el centro. O sea, es difícil, no sé, si uno se fija lo que pasó con lo que está pasando con el mall del centro, el mall de multicentro que está en la 1 Sur, si lo mira y mira su alrededor, el resto de los edificios que lo rodean, parece un edificio totalmente descontextualizado. Entonces podrían aparecer cosas como esa o peores, en el sentido de que se empieza a disgregar la ciudad y no es un continuo, sino que aparecen cosas aisladas, lo que ya se estaba viendo a nivel de edificio de vivienda,
lo que pasa en la Alameda, con la aparición de ciertas torres, pero lo que me parece como más relevante es cómo este tejido urbano que se estaba configurando antes del terremoto 28 progresivamente se ha ido disgregando. Y hoy día como que perdimos esa imagen de ciudad, esa imagen urbana que ya existía o que existió en algún momento en el centro de la ciudad. Hay cuadras donde te encuentras una vivienda unifamiliar con una tipología rural, la encuentras en el centro de la ciudad, al lado de locales comerciales, un edificio público, cosas que son muy raras. Y ante el cual, ¿qué hace el gestor inmobiliario? Se va a la periferia de la ciudad, construye más barato, la gente tiene acceso a viviendas de menor costo, por lo tanto es más fácil que la ciudad se esté construyendo fuera de la ciudad que en el centro. Y eso pasa también en las otras ciudades en Latinoamérica, como que los centros históricos se han quedado sin gente, sin proyecto, sin atención, sin seguridad. Las noches son peligrosas en el centro de la ciudad en general, acá por suerte no todavía, pero el resto de la ciudad sí es muy peligroso. Los centros históricos son muy peligrosos porque están abandonados, salvo algunos casos donde el Estado ha intervenido.